Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo estudio acerca de nuestra serie, nuestra sección de dudas bíblicas, donde vamos a hablar sobre el tema del día de Saturno o día sábado. Esto con motivo de que, como todos saben, en el adventismo se tiene por objetivo el guardar la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, porque es un mandamiento que realmente en el mundo ha sido olvidado. Y es por ello que nosotros, cada séptimo día, cada sábado, teniendo en cuenta que nuestro día no comienza en la medianoche, sino que este comienza a partir del atardecer, a partir de la puesta del sol del día viernes. Entonces, a partir del día viernes comienza nuestro día de reposo y termina el día sábado con la siguiente puesta del sol o el atardecer. Así que dentro de este tema vamos a ver esta duda. ¿Realmente nosotros como adventistas estamos guardando el día de reposo que fue instituido desde la creación? ¿O será que estamos adorando o guardando un día que está relacionado con el paganismo, en este caso con el dios Saturno? Para ello, antes de continuar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad nueva que nos das de poder abrir tu palabra. Te suplicamos, Dios, que nos puedas guiar a toda verdad, nos puedas mostrar, Señor, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres de nosotros y sobre todo conocer, Señor, si este séptimo día que nosotros descansamos para poder honrarte y glorificarte es el verdadero séptimo día que tú instituiste, el día de la creación. Te suplicamos que nos acompañes, nos guíes y que tus ángeles puedan estar con nosotros también, Señor. Lo único que queremos es poder adorarte como tú lo deseas, procurar, Señor, seguir los requerimientos para poder ser salvos, Señor, no por nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos, Padre, que nuestras obras son como trapos de inmundicia y que solamente dependemos de la misericordia y la gracia tuya, así como de la labor que está haciendo Cristo en estos momentos, siendo nuestro intercesor allá en el santuario celestial, y también por la obra de tu Santo Espíritu, que día con día nos está ayudando a transformarnos, a redarguirnos de pecado. Te pedimos, oh Dios, que por favor nos acompañes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, primeramente, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, que es un pasaje que se ha estado utilizando bastante en este ministerio, vamos a encontrar que nos dice lo siguiente: te acordarás del día sábado. Hay otras versiones que en lugar de colocar sábado, colocan día de reposo, o Shabbat, o día de descanso. Entonces, así es como comienza este pasaje: te acordarás del día sábado. Y algo que me gustaría recalcar, porque realmente no recuerdo si lo he hecho en los otros estudios donde hemos hablado de este pasaje, este es el único mandamiento de los 10 que tiene o comienza con esa expresión: te acordarás. Ningún otro mandamiento tiene esa expresión. Y la razón es sencilla. Dios sabía que ese mandamiento iba a ser el más olvidado de todos. Por esa razón, le coloca ahí: te acordarás del día sábado. Porque todos nosotros, queramos o no, nos acordamos perfectamente de los otros 9 mandamientos. Sabemos que no hay que robar, sabemos que no debemos de adulterar, no codiciar, no tener ídolos, no jurar el nombre de Dios en vano, honrar a nuestros padres, pero raramente nos acordamos del día sábado. De hecho, ni le prestamos atención a la semana, y muchos desconocemos que hay un día especial que Dios apartó para él, para estar en compañía. Eso no quiere decir que los otros 6 días, pues, no vamos a procurar buscar a Dios, sino que este es un día especial que Dios quiere que se lo dediquemos. Dice el pasaje, para terminarlo, dice: para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Con esto nos damos cuenta que realmente ni siquiera nuestros familiares o nuestros trabajadores deberían estar realizando algún tipo de labor, vamos a decirlo, mundanal,
o cotidiano en el día sábado, tanto nosotros como nuestros trabajadores, si es que somos patrones, y también nuestros familiares no deben de hacer ningún tipo de labor. Incluso menciona aquí el ganado. Eso me imagino que de cierta manera tiene mucha relación con los que se dedican a las granjas. Y algo interesante también que podemos notar aquí es que esto Dios no lo está sacando de la nada, porque en el versículo 11 le está recordando al pueblo desde cuándo se tiene que guardar este día. ¿Y desde cuándo? Desde que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Es decir, este mandamiento ya existía desde el momento en que Dios creó al mundo. Incluso nosotros ya hemos realizado una serie que voy a colocar en la parte de aquí arriba de YouTube para que puedan ir a esa lista de reproducción y puedan ver esos temas de la ley, porque dentro de ellos vamos a ver cómo la ley no es algo que apenas existió a partir de este pasaje o esta historia. En Éxodo 20, cuando el pueblo sale de Egipto, no es a partir de ahí que la ley se da, ni tampoco es en el Edén. Esta ley ya existe desde el cielo mismo, pues es el fundamento del gobierno de Dios, y es algo que el adversario constantemente quiere derribar. Así que la ley de Dios dice esto: acuérdate del sábado. Y si nosotros vamos a otros pasajes de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a encontrar varios pasajes relacionados a este día. Por ejemplo, Génesis 2 del 1 al 3 es lo que les mencionaba sobre Éxodo. Éxodo está haciendo referencia precisamente a este pasaje, pues los versos del 1 al 3 del capítulo 2 nos dicen que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. ¿Ustedes creen que Dios se hubiera agotado por hacer esta creación? Realmente no. De hecho, el mismo libro de Isaías nos dice que Dios no se cansa como el hombre. Realmente Él no se fatiga, no pierde sus fuerzas. Así que realmente Dios aquí no está reposando porque Él se cansó o algo por el estilo. Simplemente nos estaba mostrando un ejemplo. Recuerden lo que en cierta ocasión Cristo le comentó a sus discípulos, y lo voy a parafrasear de esta forma: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, Dios, siendo el establecedor de esta ley, Dios es el primero que nos da el ejemplo. Dios no nos va a pedir algo que Él no vaya a guardar o que Él no vaya a hacer. Y así también como Pablo mencionó en una ocasión: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Así que realmente nosotros estamos observando aquí que Dios reposó en este día, no porque se haya fatigado, sino por darnos un ejemplo. Ahora el verso 3 termina diciendo: y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Si Dios bendijo y santificó este día, ¿quiere decir que ya no es santo con el pasar del tiempo? ¿Pierde esa santidad? Realmente no, mis hermanos. La santidad del sábado sigue, porque Dios bendijo ese día, así que esa santidad permanece hasta el día de hoy. Vamos a ver otro pasaje, por ejemplo el del libro de Ezequiel capítulo 20 verso 12. En este pasaje nos dice lo siguiente: y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Noten cuán importante es que el pueblo guarde el sábado, porque el sábado es algo que diferencia de entre el que le sirve y el que no le sirve. Claro, no vamos a dejar de lado los otros mandamientos, sino que el sábado tiene un significado todavía mucho más especial, porque es un día que Dios santificó y es un día que nos recuerda realmente quién es nuestro creador, quién es el que creó todo este mundo, todo el universo, incluso quién es nuestro redentor, porque si ustedes recuerdan, Cristo muere un viernes, reposa tanto el viernes como el sábado y resucita el primer día de la semana. Evidentemente, Cristo estaba reposando su cuerpo, estaba descansando por el mismo mandamiento. Nuevamente ahí vemos esa señal. Y aquí Ezequiel nos está diciendo que Dios ha colocado el sábado como una señal entre su pueblo y él. Si caminamos unos versículos más adelante en ese mismo capítulo, pero los versos 20 y 21, vamos a encontrar nuevamente esa postura. Dice: santificad mis sábados
y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Noten que aquí está añadiendo un poco más de información. Dice que esa señal sirve para que reconozcamos quién es Jehová, quién es el Dios de este mundo, de todo este universo y de nosotros. Si el mundo hubiese guardado los sábados como Dios lo había estipulado desde el Edén, nadie dudaría de su existencia. Pero conforme se fue olvidando este día, claramente, ya incluso en la actualidad, ya no se cree en Dios. Incluso se buscan maneras para decir que Él no existe. Ahora, el verso 21 llama también bastante mi atención, porque noten lo que va a decir a continuación. Sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Se está refiriendo al pueblo, a su pueblo, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. ¿Qué es lo que hizo su pueblo? Profanar sus sábados. Y si eso ocurría con su pueblo, ¿qué ocurrirá con todas las personas que no conocen de esto, que no saben el significado del sábado, del séptimo día de la semana? Si nosotros avanzamos ahora, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 66, versos 22 y 23, aquí nos damos cuenta que el sábado se sigue guardando en la restauración. Cuando estos cuerpos mortales se vistan de inmortalidad, cuando Dios restaure nuestros cuerpos a la misma condición que la tuvieron nuestros primeros padres en el Edén, cuando por fin el pecado sea destruido, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, el sábado se va a continuar guardando. Noten, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, esto se está refiriendo de semana con semana, cada séptimo día, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué día? El sábado, mis hermanos. No es domingo, no es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves, no es viernes, es sábado. Y esto se hará mes con mes, semana tras semana. Y no está dando un límite. Es decir, que esto será por la eternidad. Toda carne va a adorar delante de Dios en día sábado. Claro, los otros días de la semana también lo haremos, pero el sábado será un día especial. Ahora, Mateo capítulo 12, versos 6 al 7, también nos habla un poco de esto, sobre todo en relación a Cristo. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Noten, es Señor aún del sábado. Es decir, el sábado ni siquiera Cristo lo abolió. Él mismo está reconociendo lo que representa el sábado. Él mismo sabe que es el Señor del sábado. Por tanto, el sábado, aunque Cristo haya muerto en la cruz, fue vigente todavía. Ahora bien, vamos a ver distintos puntos con los cuales vamos a corroborar si el séptimo día o el sábado que se está guardando es el correcto sábado que fue instituido en la creación. Vamos a notar si realmente esto es así, si es que estamos guardando el día correcto o no, o peor aún, si estamos guardando un día que es dedicado a Saturno, un dios de aquel tiempo. Vamos a ver primeramente la creación y la palabra de Dios. Este va a ser nuestro primer punto. Para empezar, todos sabemos que en Génesis capítulo 1 versos 3 al 5 dice lo siguiente. Esto es el primer día de la creación. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Todos sabemos que unos días más adelante, Dios apenas va a crear las lumbreras. Entonces, ¿qué tipo de luz estaba iluminando la tierra? Evidentemente, era su propia gloria. ¿Cómo sabemos esto? Pues simplemente vayamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 23 al 25. Recuerden que Dios va a recrear otra vez este mundo. Este mundo ha sido destruido por el pecado. Entonces Dios tiene que recrearlo nuevamente, restaurarlo.
Y para ello comenzará con lo siguiente. Dice aquí, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella. Noten, la ciudad de Dios que va a ser establecida en esta tierra no tiene necesidad del sol ni de la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. ¿Sí notan? Lo mismo que pasó acá el primer día de la creación es lo que nosotros vamos a observar acá. ¿Por qué razón esta luz va a ser permanente y la de acá no? Porque recuerden que aquí Dios se apartó de la tierra el primer día. Pudiéramos decir que tal vez se fue. Eso ya es una suposición mía, no hay un texto que lo corrobore. Pero al pasar, como dice aquí, la tarde y la mañana el primer día, nos da a entender que posiblemente Dios o se apartó o simplemente se quedó ahí y esperó a que pasara o transcurriera ese primer día. Pero aquí en Apocalipsis lo que vemos es que Dios ni siquiera ya va a vivir allá arriba en el cielo. Dios va a trasladar su trono aquí en la tierra y así estaremos siempre con nuestro Dios. Dice aquí el verso 24, y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Noten el verso 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es decir, que las 24 horas del día va a haber luz en esa ciudad. Dios, con su gloria, hará que nunca haya tinieblas. Esto es algo que realmente cuando uno lo piensa, realmente no te lo puedes imaginar. Como bien dice Pablo, que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que vale la pena, hermanos, seguirnos esforzando para poder alcanzar la victoria sobre el pecado con ayuda de Cristo. Muy bien, entonces recuerden, en Génesis 1, 3 al 5, vemos que Dios hace la luz, es su gloria, y posteriormente, que es el pasaje que nosotros vamos a leer en los versos 14 y 19, es cuando Él va a crear las lumbreras, la mayor y la menor, junto con las estrellas. Y estas tienen un propósito particular que nos van a ayudar a entender la semana. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales. Noten, estas lumbreras van a servir para ser señales para las estaciones, el verano, el invierno, la primavera, el otoño, y para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, estas lumbreras tenían dos propósitos. Una era separar el día de la noche y la otra era para poder diferenciar los días y los años. Es decir, que Dios ya desde aquí nos está enseñando que a partir de estos astros o estas lumbreras es como nosotros vamos a comprender los días y los años, los lapsos de tiempo. Y si sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que le conocemos como nuestro sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, a la que llamamos luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para apartar, como dice aquí, la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Noten que fue hasta el cuarto día cuando Dios está creando estas lumbreras. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta información, lo que necesitamos hacer es investigar cómo funciona el tiempo. ¿Cómo sabemos cuando pasa un año? Cuando pasa un día, cuando pasa un mes y sobre todo cuando pasa una semana. Noten que estas lumbreras nos van a ayudar a descifrar esto. Y lo primero que debemos de aprender es la traslación de la Tierra. En esta pequeña imagen de la izquierda, ustedes van a poder observar el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Esto es lo que ayuda a definir los años, porque los años constan de 365 días, ni siquiera es exacto, pues tiene 6 horas, 9 minutos, 9 segundos
y esto equivaldría a un año. Y todos sabemos que existe un año al cual le llamamos año bisiesto y se le agrega un día extra al mes de febrero, teniendo 29 días. Y esto se hace cada 4 años porque si notan, este residuo de días se acumula cada 4 años, entonces va a formar un día nuevo. Y es el que se le añade, en este caso, al mes de febrero. Y si ustedes notan, el año equivale a una vuelta entera alrededor del Sol. Es decir, la Tierra tiene que girar alrededor de él de forma completa. Vamos a imaginar que tal vez el punto de aquí es el comienzo, da la vuelta durante esos 365 días y cuando llega acá completa el año. Así que con esto nosotros ya aprendemos ese primer movimiento. Y algo que me gustaría añadir aquí es que la Tierra, para poder dar toda esa vuelta alrededor del Sol, se mueve a 29.8 kilómetros sobre segundo. Algo increíble y algo que solamente Dios pudo haber establecido en las leyes físicas. Muy bien. Esto, recuerden, es el movimiento de traslación y el Sol, en este caso, cuando la Tierra gira alrededor de él y da una vuelta completa, esto es lo que llamamos el año. Esa es la señal. Entonces el Sol, la señal que nos está dando son los años. ¿Y qué es lo que produce los días? Bueno, pues esta es la rotación que hace la Tierra sobre su propio eje. Esta rotación, como le conocemos, tarda 24 horas en hacer una vuelta completa sobre su propio eje, y esas 24 horas equivalen a un día. Ahora, quiero que ustedes noten que de cierta manera, a pesar de que la misma rotación de la Tierra nos está ayudando a entender cómo transcurre el día, pero realmente esta rotación se entiende, se sabe o se da por el hecho de que se encuentra el Sol. Es decir, la Tierra va girando alrededor del Sol y al mismo tiempo la Tierra está girando sobre su propio eje. Entonces, al nosotros observar eso, podemos ver que el Sol está cumpliendo dos señales de cierta manera. Una es mostrarnos los años y la otra es mostrarnos los días. Claro, esto también con ayuda de la Tierra, el hecho de que esté girando sobre su propio eje. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nos ayuda a conocer los meses? Pues los meses nosotros los podemos observar por la órbita de la Luna sobre la Tierra. Como ustedes saben, la Luna está girando alrededor de la Tierra y cuando ésta completa toda esa vuelta es en un equivalente de entre 29 a 30 días, así como nosotros podemos observarlo en la siguiente imagen. Así que recuerden, el Sol en este caso nos está dando las señales de los años y los días y la Luna nos está mostrando los meses. Así que tenemos los años, tenemos los meses y tenemos los días. Pero ¿y la semana? ¿Cómo está definida? ¿Qué es lo que nos dice que una semana tiene que ser exactamente 7 días? Porque si ustedes notan, vemos en este caso que la vuelta que hace la Tierra alrededor del Sol, pues realmente ni siquiera es exacta, porque tiene un residuo. Recuerden que son como 6 horas y algunos minutos y segundos. En el caso de los meses, noten que la Luna tampoco es exacta, porque solamente tarda 29 días. Y de igual forma la rotación de la Tierra tampoco es al 100%. Así que, ¿y la semana? ¿Qué es lo que marca la semana? Evidentemente, tiene que ser lo que dice Génesis capítulo 2 versos del 1 al 3. Es decir, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Es decir, que la semana, como la conocemos, la que nunca ha cambiado a través de los años, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, porque dentro de la historia algunas naciones quisieron cambiar el número de días que conforman una semana. Así que vamos a ver cuáles fueron los problemas que tuvieron con eso. Y sobre todo, ver que realmente la semana no hay ningún astro que la marque realmente.
sino que simplemente fue la palabra de Dios, su reposo en ese día séptimo. Y es por eso que semana con semana se está guardando este día y se debería de guardar. Y sobre todo nos ayuda a ver que la semana está conformada por 7 días porque Dios así la estableció, así lo dijo su palabra. Y como bien dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es eterna. Y a pesar de los esfuerzos del hombre en querer cambiar la semana, no se ha logrado porque ha producido muchos problemas el hacer ese cambio. Así que la semana de 7 días realmente consta por la palabra de Dios, está formada por su palabra. No hay astro que la marque más que su palabra, porque Él reposó en ese día. Así que nosotros vamos a ver uno de los primeros ejemplos que fue dentro de la Revolución Francesa. Dentro de esta revolución se trató de quitar todo lo relacionado con Dios. Incluso nosotros ya hemos hecho un tema relacionado a esto, a lo que pasó en estos días de la revolución. Cómo es que dentro de la misma Constitución se estableció que Dios no existe. Y por tanto, dentro de estos días de esa revolución, se trató de hacer un nuevo calendario. Este calendario se empleó entre 1792 y 1806. El diseño intentaba adaptar el calendario al sistema decimal y eliminar del mismo las referencias religiosas. El año comenzaba el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. ¿A qué se refiere con un sistema decimal? Que la semana ya no era de 7 días, ahora era de 10 días. Noten, le añadieron a la semana 3 días más. ¿Y en qué resultó esto? Bueno, vamos a ver un poco más de información respecto a este calendario. Nació así por decreto de la Convención Nacional Francesa del 5 de octubre de 1793. Y el calendario fue adoptado por la Convención Nacional controlada por los jacobinos el 24 de octubre de 1793. Y su inicio, como lo vimos acá arriba, fue el 22 de septiembre de 1792. De cierta manera coincidió con la proclamación de la República en el, bueno, no sabría pronunciar esto en francés, pero fue en este lugar. De ese modo, el calendario comenzó un año antes de ser finalmente adoptado. El día del inicio de la nueva era de Francia, al punto que el periodo de septiembre de 1792 a septiembre de 1793 fue denominado Año 1 de la Revolución. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué este calendario no se mantuvo? Porque si ustedes hoy en día van a Francia, van a ver que ellos siguen manejando la semana de 7 días. Pero ¿por qué este calendario se quitó? Para empezar, este calendario era incompatible con los ritos seculares de siembra, ferias y mercados agrícolas y ganaderos que se rigen principalmente por una combinación de los equinoccios, regidos por el ciclo solar y los ciclos lunares. Noten lo que dice el mandamiento, porque realmente son mandamientos o decretos que Dios hizo en la creación. ¿Para qué iban a servir las lumbreras? Tanto la mayor como la menor, tanto la solar como la lunar. ¿Para qué iban a funcionar? Primeramente, para alumbrar tanto el día y la noche, porque la luna, de cierta manera, también nos ayuda a ver durante la noche, no con la misma intensidad del sol, pero sí, de cierta manera, nosotros, cuando hay luna llena, alumbra la tierra. Entonces, una era para ese propósito y la segunda era para sernos una señal para las estaciones, para los días y los años. Entonces, este calendario era incompatible con eso. Noten cómo ellos quisieron ir en contra de la naturaleza, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque era un decreto que Dios había establecido en el Edén, que la semana iba a ser de 7 días. Dice, el concepto de semana de 7 días es de origen lunar. 4 semanas es un ciclo lunar y está presente ya en el calendario babilónico del siglo VI antes de Cristo. Esto era en cuanto a las siembras, las ferias y los mercados agrícolas y ganaderos. Entonces noten cómo hay esa incompatibilidad y por esa razón tuvieron que quitarlo. Además, en cuestión del descanso, porque realmente Dios hizo el sábado como una forma de reposo para que el ser humano pudiera descansar de sus actividades de los 6 días anteriores. Entonces Dios tenía realmente un triple
propósito para ese día. Es un día de bendición, de reposo y de santificación. Tiene un triple propósito ese día, para restaurar nuestras fuerzas y ayudarnos, ahora sí, como a veces decimos, ¿no? Recargar baterías para comenzar una nueva semana. Y aquí nos dice que la semana laboral de 10 días era también impopular, porque dejaba menos días de descanso a los trabajadores, al ser uno de cada 10 en lugar de uno de cada 7. Es por esa razón que este calendario falló. Una incompatibilidad con las siembras, ferias y mercados agrícolas y ganaderos, y además realmente era impopular porque eran más días de trabajo y el día de descanso pues tardaba. Y por una razón Dios hizo que cada 7 días nuestros cuerpos reposaran. Evidentemente Dios hace las cosas con un propósito. Ahora el segundo ejemplo que nosotros vamos a ver es el calendario revolucionario soviético. También la URSS o la Unión Soviética trató de crear un calendario nuevo, una semana nueva, que en lugar de que tuviera 7 días, tuviera otra cantidad. Ahorita lo vamos a ver. Fue un tipo especial de calendario utilizado en la Unión Soviética, como les comentaba, y fue de 1929 a 1940. Y quiero que noten esto, hermanos, porque realmente vemos que no aguantaron mucho ese calendario, tan solo 11 años, con el propósito de incentivar la producción industrial sobre una base de cálculo racional del tiempo, evitar el descanso semanal simultáneo para todos los trabajadores y dificultar la observancia de las viejas festividades religiosas que habían sido tradicionales en el Imperio ruso. Quiero que noten esta parte. Ellos querían evitar que se descansara simultáneamente de forma semanal. Es decir, si había un día de descanso para todos, evidentemente no iba a haber producción. Y al no haber producción, pues no iban a haber ingresos, no iba a haber exportación, mercadeo. Y eso, pues obviamente, en el pensar de estas personas, pues no convenía. Y fue por eso que se hizo un nuevo calendario. Dice que el calendario gregoriano implicó que la URSS mantuviera un sistema de fechas igual al del resto de Europa, pero en 1929 el economista soviético Yuri Larin propuso que se racionalizara el calendario en la Unión Soviética, alegando que era dañino para la economía nacional que existiera un mismo día de descanso para toda la clase obrera, postulando la necesidad de fijar días de descanso diferenciados para obtener una mayor productividad a menores costos, siendo que con una reforma del calendario la URSS siempre tendría trabajadores en activo en algún sector de la economía todos los días del año. En palabras simples, esta persona decía que necesitaban ahora sí que dividir los días de descanso. Es decir, no hay necesidad de que todos los obreros descansen un mismo día. ¿Por qué? Porque no va a haber producción, no va a haber dinero que se esté generando. Entonces, lo que hicieron fue generar distintos días de descanso. Ya no nada más iban a descansar, bueno, si tenemos en mente la semana de 7 días, ya no iban a descansar los sábados. Ahora alguien iba a trabajar en sábado y tal vez iba a descansar el domingo. Y otros iban a descansar el lunes, otros en martes, otros en miércoles, otros en jueves, y así con los días de la semana. Pero vamos a ver que ni siquiera respetaron la semana de 7 días, sino que hicieron un ligero cambio. Dice, pese a esto, la separación del proletariado en 5 grupos para el descanso hizo más difícil la vida cotidiana en los planos social y familiar. En 5 grupos para el descanso hizo más difícil la vida cotidiana en los planos social y familiar, además de generar contratiempos y molestias para coordinar actividades entre trabajadores de distintas actividades económicas. Noten, había problemas de coordinación y eso obviamente iba a generar contratiempos y molestias, impactando negativamente incluso en las actividades de la burocracia gobernante, por lo que se volvió bastante impopular. Además, los beneficios económicos de una semana más corta, porque ellos acortaron la semana, ya no iba a ser de 7 días. Dice, los beneficios económicos de una semana más corta, justificación esencial del nuevo sistema, no se vieron reflejados en la realidad, pues no se evidenció un aumento de la productividad ni se acreditó algún ahorro en materia prima ni horas hombre, siendo que por el contrario, los 72 días de descansos anuales generaban un efecto no deseado. Evidentemente esto pues no funcionó.
¿Y qué fue lo que hizo finalmente la Unión Soviética? Dice aquí que a partir del 1 de diciembre de 1931, el gobierno soviético dispuso retornar a la duración tradicional de los meses, de 31, 30 o 28 días, y se implantó una nueva semana de 6 días. Noten, ya no eran 7 días, ahora iban a ser 6 días, con una jornada semanal de descanso común para toda la población. Descanso a ser observado los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes. Es decir, iba a haber más días de descanso para distintas actividades de producción. Dice, el día 31 se mantenía fuera de la semana, cambiando entre día festivo y laborable. En la práctica, eliminar el tradicional descanso dominical se reveló una tarea difícil pese a los cambios instaurados, tomándose a menudo como fecha no laborable el domingo tradicional junto con el nuevo día de descanso. Finalmente, en marzo de 1940, la vieja semana de 7 días fue restaurada definitivamente por el gobierno de la Unión Soviética, instaurando como día de descanso usual el domingo o el sábado para ciertas actividades. Noten que, a pesar de los esfuerzos del hombre en querer cambiar la semana de 7 días por 6 o por 10, como fue en el caso de Francia y de la Unión Soviética, pues realmente no resultó. Ni siquiera provocó ese incremento de ingresos en la nación como lo estaba proponiendo Yuri Larin. Así que con estos dos ejemplos nos damos cuenta que lo que Dios ha establecido, Dios no lo cambia. El sábado, la semana, es una semana de 7 días precisamente porque Dios descansó en el día séptimo. Y así es como Dios conformó la semana. 7 días para toda la eternidad. Ahora bien, ¿cuál es el origen de los nombres de la semana? Es aquí donde muchos aseveran que el séptimo día de la semana, que generalmente lo conocemos como sábado, o mayormente se le llama al domingo como el séptimo día. En un momento más vamos a ver por qué. Pero bíblicamente, por lo menos, la escritura nos dice que el séptimo día de la semana es sábado. Así que hay muchos que mencionan que este día de la semana, o por lo menos he escuchado mucho dentro de la comunidad cristiana, que realmente cómo sabemos nosotros los adventistas que estamos guardando el sábado de la creación. Es decir, no pudo haber un cambio ahí a lo largo de la historia y ya el sábado que tenemos ya no es el mismo sábado. Y la otra cuestión es que realmente fue el motivo por el cual se hizo este estudio. Sabemos que el sábado, por lo menos el nombre que tiene, contiene un trastorno pagano, porque al sábado realmente cuando le fue dado ese nombre era conocido como el día de Saturno, un dios de la antigüedad. Entonces aquí nosotros vamos a ver cuál es el origen de los nombres y si esto realmente ha afectado al sábado que como adventistas nosotros guardamos. Para empezar, quiero mencionar algo interesante que realmente yo desconocía y que al momento de hacer este estudio fue que lo descubrí. La semana realmente fue establecida o tuvo su origen en relación al nombre en los cuerpos celestes. Es decir, los antiguos, no sabremos específicamente quiénes, pero ellos notaron en los astros que no cambiaban de posición unos con respecto de otros, pero sí notaron que había 7 cuerpos que sí variaban de posición. Uno de ellos era el Sol, la Luna y 5 planetas más, que conocemos como Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Realmente si los colocamos aquí, quedarían de la siguiente manera. El primer día de la semana hace referencia al Sol, el segundo a la Luna, el tercero a Marte, el cuarto a Mercurio, el quinto a Júpiter, el sexto a Venus y finalmente el séptimo a Saturno. Pero si nosotros vamos al inglés, vamos a ver que de cierta manera se conservan estos nombres. Por ejemplo, el domingo en inglés conserva ese origen. Es por eso que el día se le llama Sunday, día del sol. Monday, día de la luna. Tuesday, aquí Tuesday realmente no está siendo no es una traducción, por lo menos estas 4 palabras de aquí no es una traducción directa de Marte, sino que Tues hace referencia a un dios que, si no mal recuerdo, es un dios germánico, que su contraparte en el grecorromano es el dios Marte. Entonces de ahí es donde proviene
el Tuesday. Es decir, en el inglés se conserva su origen germánico, pero en los otros idiomas que vamos a ver conservan su origen grecorromano, a excepción de una lengua más que vamos a notar. Después tenemos a Wednesday, que representa a Mercurio, pero recuerden, Mercurio es el dios grecorromano, pero el dios principal de los germanos era Woden, que generalmente nosotros tal vez lo hemos escuchado con el nombre de Odín. Después de esto tenemos a Thursday, que hace referencia no directamente a Júpiter, porque recuerden, Júpiter es un dios grecorromano, pero hace referencia en este caso al dios germánico conocido como Thor. De ahí es donde viene el Thursday. Después tenemos el Friday, que su origen germánico pues es Freya, también es una diosa germánica. Y finalmente tenemos a Saturday, que hace referencia, en este caso aquí directamente, a Saturno. Así que lo que nosotros estamos observando es que en el inglés, por lo menos Sunday y Saturday y Monday tienen como su relación con los dioses grecorromanos. Respetan esos nombres, pero en el caso del Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday, estos días corresponden a los dioses germánicos, que es Tiu, si no mal recuerdo, así es como se pronuncia, Woden, Thor y Freya. Ahora, en el hebreo, los días tienen un nombre diferente, porque el nombre hebreo, o más bien, el origen de estos nombres, están relacionados especialmente a la Biblia, y realmente no existe un día del sol, sino que es simplemente primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y el único que lleva un nombre es el séptimo día, que es llamado Shabbat. Ahora, no sé realmente si el sexto día como tal también lleve un nombre, porque usualmente he escuchado que a este día le llaman el día de la preparación. Del que sí sabemos que Dios le puso un nombre a ese día es precisamente al séptimo, le llamó Shabbat. Ahora, en el portugués, aquí también esta parte es interesante, porque el portugués está manejando, en este caso, los nombres de domingo y sábado como nosotros le conocemos, pero los otros días tienen un nombre diferente. Por ejemplo, domingo, segunda-feira, terça-feira, realmente no sé si esa sea su pronunciación, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, y después llegamos al sábado. Y noten que el lunes es llamado segunda-feira, o también podríamos llamarlo segundo día. Y el sábado, por lo menos en los calendarios que se manejan en la actualidad, el sábado no es el primer día, sino que al sábado lo colocan como el sexto día y el domingo como el séptimo. Pero vemos que en el portugués sí está identificando correctamente la semana, pues al lunes le llama el segundo día, al igual que en el hebreo se le llama el segundo día. Por tanto, el día lunes, como nosotros le conocemos, realmente es el segundo día de la semana. El martes el tercero, miércoles el cuarto, el quinto Júpiter, el sexto Venus o viernes, y finalmente llegamos al sábado o Shabbat. Ahora, esta palabra sábado, como nosotros la conocemos, viene del latín bíblico sabatún. Este viene del griego, que es sabatón, y este a su vez viene del hebreo, que significa reposo o día de reposo, que deriva del verbo Shabbat, que este verbo significa cesar de trabajar, descansar o guardar, como dice aquí, el sábado. Así que nosotros podemos ver, mis hermanos, que a pesar de que el séptimo día, por lo menos en inglés se puede ver eso, sea Saturday y hace referencia al día de Saturno, realmente en los idiomas, por lo menos en el hebreo, podemos ver que ese sábado o ese séptimo día, que nosotros le llamamos así, es Shabbat. Es, como dice aquí, un día de reposo. Y realmente Dios así le llamó a ese día, Shabbat, día de reposo, día sábado. Y ahora aquí es donde viene la pregunta más importante de este estudio. ¿Realmente como adventistas estamos guardando el día de Saturno o el día sábado? Para empezar, mis hermanos, deben de ustedes de saber que los nombres en sí realmente no afectan a la semana.
Porque realmente no importa si el primer día se llama día del sol, si el segundo se llama día de la luna, día de Marte, día de Mercurio, día de Júpiter, día de Venus, o bueno, si hiciéramos una traducción del inglés, el día de Tiw, el día de Odín, el día de Thor, el día de Freya, realmente eso no importa. Lo que importa es el propósito con el cual Dios creó a la semana. Recuerden lo que dice Génesis sobre el séptimo día. Jehová reposó, lo bendijo y lo santificó. Ese es el propósito que tiene el sábado. Ya lo vimos también con Ezequiel. Es un día que será como una señal para Dios y su pueblo. Y en Isaías ya vimos que el séptimo día, semana con semana, toda carne vendrá a adorar delante de Jehová de los ejércitos. Así que, realmente, mis hermanos, con esto que nosotros estamos observando, realmente los nombres que tienen los días tienen un trastorno pagano. Realmente lo tienen y eso no se va a negar. Pero, recuerden, la semana no la creó un dios pagano o una religión pagana. La semana la creó Dios, nuestro Dios. Él creó la semana y los nombres que él asignó a cada día de la semana fueron primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, pero no dijo séptimo día. Él dijo Shabbat, es decir, día de reposo, día de descanso. Es el único día de la semana que tiene un nombre y Dios se lo puso. Y de esa manera podemos ver esa gran diferencia que hay entre los otros días y el séptimo día. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué razón la semana no ha cambiado? ¿Por qué siguen siendo 7 días? Y sobre todo, ¿por qué tienen un nombre pagano? Bueno, todos ustedes deben de recordar que, en este caso, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, además de los otros días, tienen un trasfondo pagano, ya lo comentamos. Y en el inglés, el origen de los nombres, martes, miércoles, jueves y viernes, tienen un trastorno también pagano, pero de origen germánico. Este es grecorromano y este es germánico. Y la razón por la cual estos días coinciden, a pesar de que noten, son dos culturas diferentes. La primera es grecorromana y la segunda es germánica. Vemos que los días martes, miércoles, jueves y viernes, que así es como le llamamos hoy en día, corresponden y son semejantes los dioses. Es decir, Marte es semejante a Tiw, Mercurio es semejante a Odín, Júpiter es semejante a Thor y Venus es semejante a Freya. Son como que sus contrapartes o no sé si pudiéramos llamarlas sus equivalencias a las otras culturas. ¿Por qué razón encajan perfectamente? Simple y sencillamente porque todas las naciones que hay en el mundo, así como sus culturas y sus religiones, proceden de un mismo lugar, y ese lugar es Babel. Génesis capítulo 11 versos del 1 al 9 nos dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Por tanto, todos ellos tenían una misma religión, tenían unos mismos dioses, porque todos estaban unidos a tal grado que quisieron construir una torre. Dice, y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten cuán unidos estaban estos hombres, que estaban haciendo una ciudad y una torre, y esta torre querían edificarla hasta que llegara al cielo. Pero ¿qué dice el verso 5? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Noten esa unidad, hermanos. Y si ustedes investigan un poco más sobre Babel, van a darse cuenta que realmente de allí es donde proviene todo el sistema pagano que se conocen en las distintas culturas. Incluso ya habíamos hecho un video relacionado a esto, de cómo en todas las culturas, por ejemplo, se habla de un diluvio. En todas
La estructura de sus templos paganos tiene la misma forma. Aún sus mismas imágenes de los dioses que ellos mismos han fabricado tienen la misma forma todos. Todos tienen la misma forma. A veces hasta la misma posición. Solamente cambian de nombre, pero hacen las mismas cosas. Tienen los mismos poderes o hacen las mismas obras. ¿Por qué? Porque hubo en un momento, en algún punto de la historia, hubo una misma religión, un mismo sistema pagano, unas mismas, unos mismos dioses que todos adoraban, porque estos de aquí, en Babel, no adoraban a Dios, tenían sus dioses. Por eso fue que Dios intervino. Por eso es que dice aquí, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, aquí es la deidad completa la que está hablando, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Que las religiones que nosotros conocemos en las diferentes culturas, con sus dioses, realmente son los mismos, por la simple y sencilla razón que todo ese sistema pagano nació en Babel. Todo comenzó aquí. Y es por eso que cada cultura que se formó a partir de la lengua, porque aquí los hombres se empezaron a juntar por la lengua que hablaban, fueron y edificaron una ciudad diferente de acuerdo al idioma que ellos hablaban, fue así que ellos comenzaron a darle un nuevo nombre a sus dioses, pero hacían exactamente lo mismo que en las otras culturas. Es por esa razón, mis hermanos, que estos días son iguales y los dioses a los que estaban honrando de cierta manera son los mismos, solo que con diferentes nombres. Así que, teniendo en cuenta que la semana ya ha querido ser cambiada anteriormente, teniendo en cuenta que Dios es el que estableció por su palabra la semana, y viendo el origen que tienen los nombres, podemos con plena seguridad decir que este sábado que se vive cada semana es el mismo sábado de la creación. No ha cambiado, porque así como la hierba se seca y la flor se marchita, la palabra de nuestro Dios es eterna, permanece para siempre. Y si Dios dijo que la semana va a ser de 7 días y no cambiará, así se va a quedar la semana. Y ya vimos que el ser humano hizo esfuerzos, por lo menos sabemos de Francia y de la Unión Soviética, posiblemente hay otros ejemplos, pero por lo menos encontré estos dos. Vemos que quisieron cambiar la semana por 10 días y 6 días, pero esto no les resultó. Así que con plena seguridad nosotros podemos decir que el sábado que se guarda cada semana es el mismo sábado que encontramos en la creación y será el mismo sábado que se guardará en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Jehová nuestro Dios hará cuando Él regrese por segunda vez. Ahora, ¿de dónde viene este cambio de la semana? Porque yo les comentaba hace un momento que generalmente conocemos al domingo como el séptimo día y al lunes como el primer día de la semana. Así se maneja casi en todo el mundo. Esta norma entró en el año 2004 y fue a nivel internacional y es conocido como el estándar ISO 8601. Este estándar establece que la semana comienza el lunes y termina en domingo, considerándolo de esta manera el último día del cómputo semanal. Sigue al sábado y precede al lunes. Es decir, esto apenas se implementó en el 2004. Cambiar la semana. Nosotros sabemos que la semana, ya lo hemos visto, y sobre todo, por lo menos en el idioma portugués se nos confirma esto, la semana inicia en domingo y termina en sábado, pero con esta modificación, o más bien con este estándar que se implementó en el 2004, esta semana fue cambiada a esta. Siempre vamos a ver en los calendarios que la semana la están comenzando en lunes y va a terminar en domingo. El domingo no es el séptimo día de la semana, es el primer día de la semana. El sábado sí es el séptimo día. Ahora, estos nombres
o más bien el origen del nombre domingo, porque es así, porque en inglés noten que conserva su origen, Sunday, día del sol, pero ¿por qué se le conoce como domingo hoy en día? Esto tiene su origen con el emperador Constantino. Él en el año 321 emite una ley dominical en el Imperio Romano. ¿Qué es una ley dominical? Bueno, Constantino había establecido que el primer día de la semana, todo el Imperio Romano, a excepción de unos cuantos cargos, como por ejemplo los agricultores y me parece que algunos cargos de gobierno, pero en sí la mayoría, tenía que descansar el día del sol, lo que hoy en día le llamamos domingo. ¿Y por qué tenía que hacer este descanso? Porque de cierta manera quería unir a los cristianos con su pueblo, porque los cristianos en ese tiempo guardaban el sábado, el séptimo día de la semana, pero como ellos sabían el trasfondo que tenía el domingo, pues ellos no guardaban esa ley. Por eso es que lo hace como un edicto. En el año 364, varios años más tarde, se dio el concilio de la Odisea, en el cual se incluía en el canon 29 el no descansar el día de Shabbat, el día sábado. Cuando llegamos al año 380, otros pocos años después, ya no Constantino, sino ahora Teodosio, convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Es decir, el primer paso de la unión de iglesia y Estado lo dio Teodosio, y este mismo hombre, 3 años más tarde, le va a cambiar el nombre a lo que se le conoce como Sunday en inglés o Día del Sol, o en aquel entonces como Dies Solis en latín, a Dies Dominicus, Día del Señor, que esto a nuestro idioma se le conoce como domingo. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo fue para que no sonara pagano. Noten, sabía este hombre que el sábado también era guardado por los cristianos, y como había cristianos que no se persuadían todavía del día, porque sabían el origen que tenía, prefirió cambiarle Dies Dominicus, Día del Señor, aparentemente por el hecho de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y de hecho, hoy en día, el mundo protestante, el cristianismo, guarda el domingo como un día de reposo precisamente por esto. No porque realmente Dios haya mandado que guardemos ese día, sino porque están siguiendo este cambio que hizo Teodosio. Y finalmente, en el año 451, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de la Odisea, haciendo de este un canon ecuménico, el de aquí, el del año 364. Así que, mis hermanos, realmente podemos ver que en las distintas culturas, el dios Sol, que es el dios que se está adorando realmente, tiene distintos nombres en las distintas culturas, precisamente por el origen de las naciones en la Torre de Babel. Así que en conclusión, después de ver toda esta evidencia, mis hermanos, realmente podemos observar que el sábado que estamos guardando, realmente el nombre que tiene, por lo menos en inglés, sí hace referencia al paganismo de aquella época, al día de Saturno, al dios Saturno, pero realmente ese día es el mismo día que nosotros conocemos del que se nos habla en Génesis, el día de la creación, el séptimo día. Realmente la semana no ha cambiado, porque si nosotros creemos que la semana cambió, entonces estamos diciendo que Dios no tiene poder para que su palabra persista. Y realmente hemos visto a lo largo de la escritura, y aún creo yo que lo hemos experimentado en nuestra propia vida, que cuando Dios dice algo, ese algo sucede. Es decir, Dios realmente nos bendice, nos guarda. Así que tengamos fe y confianza en que Dios, así como ha reservado su palabra a lo largo de los siglos, a pesar de que han intentado destruirla, quemarla, ese mismo Dios es el que ha guardado la semana de 7 días y es el mismo Dios o Señor del sábado. Independientemente que el hombre le haya puesto un nombre pagano, eso no afecta en nada el hecho de que se esté reposando en ese día, porque no estamos reposando el día en honor al dios Saturno, sino que lo estamos haciendo porque nuestro Dios así lo está estableciendo en su ley, en sus 10 mandamientos. Y sobre todo, como les mencioné al inicio, la razón por la cual este es el único mandamiento que tiene una expresión diferente a las demás, dice Dios, acuérdate, porque Dios sabía en su sabiduría que el hombre iba a olvidar este día. Por los afanes de la vida,
por los afanes del trabajo y todo eso, Dios sabía que el hombre olvidaría apartar un día de la semana para pasar en compañía con Él. Y realmente Dios quiere que cada día de la semana nos consagremos a Él, pero especialmente quiere que lo hagamos en sábado. Es decir, que en sábado nuestra mente no esté preocupada por trabajar, por hacer dinero, por ir a tales lugares, diversiones, etcétera. Lo que quiere es que ese día sea un día especial en el cual podamos tener una relación con Él, una compañía. Así que mis hermanos, cualquier duda o aportación que quieran hacer, recuerden que pueden realizarla y con mucho gusto, si dentro de eso viene alguna pregunta, con la ayuda de Dios vamos a responder. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.